Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por aquí muy bien y muy contento. Estamos rompiendo barreras, estoy muy contento con cómo están funcionando los últimos vídeos. De hecho, os tengo que decir que 13 de los últimos 18 vídeos y 8 de esos 18 de los últimos 10 vídeos han estado en tendencias en YouTube, y entre ellos me ha llamado mucho la atención el vídeo de los coches Made in Spain, la relevancia, la repercusión que ha tenido y la cantidad de comentarios y preguntas. Así que me he animado a hacer una segunda parte, una segunda versión con más contenido añadido, respondiendo a algunas de las preguntas que me hacíais en el vídeo y algunos de los temas o marcas que me he dejado en el tintero, comentar algunas cosas que quería hablar. El vídeo se fue a los 43 minutos, si no recuerdo mal, y bueno, pues ya no era cuestión de seguir alargándolo, ¿no? Así que voy a responder algunos de vuestros comentarios, preguntas, y voy a ampliar algunas de las informaciones, y sobre todo en este vídeo nos vamos a centrar en aquellas cosas que tendría que tener en cuenta para no cometer los mismos errores que han cometido los que lo han hecho en el pasado, aquellos emprendedores que quieran montar una marca de coches Made in Spain. Así que nada más, amigos, arrancamos, que tengo un montón de información que contar. Bueno, como os decía, el vídeo anterior ha sido verdaderamente espectacular, la acogida, lo cual me anima mucho al proyecto de crear un documental, una película sobre esto. Es un modo, por decirlo de alguna manera, de recopilar información y ponerla también a vuestro alcance, pero de documentar todo lo que llevas, ordenándolo mentalmente y sacarlo aquí. Y bueno, como os decía, hay algunas marcas. Antes de hablar de aquellas cosas, digamos, que se deberían de cambiar para poder crear una marca Made in Spain, me gustaría hablar de algunas marcas que me dejé en el tintero, algunos detalles, algunos ejemplos que me van a servir muy bien para poder documentar lo que os voy a contar a continuación. Bueno, de las marcas de las que hemos estado hablando en los últimos tiempos, me gustaría centrarme en una de ellas que pasé muy por encima, como por ejemplo IFR. IFR es una marca que se creó en Tarragona a través de un grupo de ingenieros que formaron esta marca con la intención de crear un vehículo deportivo de altas prestaciones que se pareciera, por decirlo de alguna manera, a un Caterham o a un Lotus con carrocería antigua, lo que viene siendo un Lotus 7. Incluso por concepto podríamos hablar de este rollo de tipo vehículo hot rod típico de los años 50-60, estilo AC Cobra, aunque estéticamente no se parecieran mucho. Pero bueno, esta marca tenía una cosa interesante, y es que tenía algo que no tienen la mayoría de las marcas españolas, que es que desde dentro de casa tenían la capacidad técnica para desarrollar el coche. Esa es una de las grandes cuestiones. Si tú desarrollas el coche en tu casa, o eso tienes que encargar a una empresa externa, como hacen muchas de estas marcas. Es el caso de Tramontana, es el caso ahora, por ejemplo, de Hispano-Suiza. Bueno, estos chicos de IFR crearon el Aspid, que era el vehículo, como digo, con un concepto de deportivo, de altas prestaciones, muy de conducir en la carretera, y es un vehículo interesante porque tenía, digamos, algunas características propias que lo hacían diferencial respecto a otros. Otra de las grandes cuestiones: ¿de qué se diferencia tu producto respecto a lo que ya hay en el mercado y funciona? ¿Para qué vas a hacer una copia de lo que ya existe, no? Bueno, ¿qué tenía de especial? Bueno, pues al margen de que el coche estaba bien diseñado desde el punto de vista dinámico, tenía un volante que era una cosa bastante diferente a lo que había en esa época. Estamos hablando del año 2007-2006, cuando el coche se concibe, 2008 cuando está fabricado y ya se puede probar. Este era un volante con un estilo muy de Fórmula 1, con todos los mandos, intermitentes, luces y demás integrado en el volante, no había nada más fuera, todo estaba puesto en el volante, algo muy poco común en esos tiempos, y además tenía una gran pantalla central con mucha información que podíamos ir configurando y podíamos ir consultando, algo que desde luego no existía en el mercado en ese momento. Bueno, el coche venía a costar unos 95.000 euros, tenía un precio muy alto. Eso era el precio de partida. A partir de ahí se podía ir aumentando hasta, bueno, pues hasta lo que quisieras, hasta 130, 140.000 euros. Y llegaron a fabricar alguna unidad, llegaron a vender alguna unidad, pero el proyecto se murió. Y se murió posiblemente porque nadie en el mercado acabó considerando ese coche por el precio por el que se pedía. Y relacionado con eso, otro de los grandes temas en los que no trabajaron fue el marketing y la comunicación, está clarísimo, ¿no? No se enteró quien se tenía que enterar. Así que es alguien que empezó con mucha fuerza, porque tenía la capacidad de desarrollar el proyecto en casa, porque tenía también su propio taller para fabricarlo, pero luego toda la parte de la comercialización y la fabricación y la venta del vehículo fue un fracaso, y además la gente no consideró comprar el coche a ese precio. Algo parecido a lo que le pasó en esa época, los primeros que lo intentaron, digamos, al igual que ha pasado con GTA o que ha pasado con Tramontana, que han llegado a fabricar unidades, bueno, pues otros a los que le pasó algo parecido fue los de Comarch, que fabricaron dos pequeños vehículos biplaza, partiendo, digamos, de componentes y partes de otras marcas. Bueno, pues hicieron un coche interesante, especialmente el Xtami o Xtami o como se llame, no sé cómo se pronunciaba o cómo lo pronunciaban los creadores. Era un biplaza con motor de Ford, un vehículo
bueno, pues que daba unas prestaciones interesantes, ese tipo de concepto de vehículo roadster para disfrutar conduciendo, casi una barqueta, aunque no tenía una potencia descomunal. La cuestión es que ese coche, bueno, pues no triunfó, no se acabó vendiendo mucho, la gente no consideró su estética, no era un coche especialmente caro, pero no se vendió mucho. ¿Qué hicieron en Comarch? Bueno, hicieron un movimiento inteligente, dejaron la idea de fabricar coches deportivos y se dedicaron a fabricar coches de servicio público, que es algo que también se hace mucho en este tipo de empresas. Sin ir más lejos, en Lamborghini, en los años 80, estaban a punto de desaparecer, la empresa estaba muy mal y decidieron hacer un proyecto militar para Libia, para Gaddafi, un vehículo todoterreno fastuoso, impresionante, una especie de vehículo militar acorazado para circular de manera legal por carretera, y al final resulta que ese coche, Gaddafi no paraba de pedirles cambios en el coche y hacer modificaciones al proyecto, se acabaron cansando y lo que hicieron es sacar una tirada de unidades entre 60 aproximadamente, creo recordar, no sé si llegaron a 80, entre 60 y 80, tiro de la memoria, se fabricaron de ese coche tan espectacular y que luego daría pie pues a lo que es la categoría de los todoterrenos de lujo, ¿no? Que ahora Lamborghini, por cierto, Lamborghini ha recuperado con el Urus. Bueno, pero la cuestión, volviendo a lo que estábamos hablando, es que en Comarch pues decidieron también intentar vender producto para administración pública y durante un tiempo tuvieron una fábrica y una línea de montaje funcionando, fabricando productos sobre todo para servicios públicos. Específicamente recuerdo que lo último que estuvieron haciendo fue un coche, un vehículo para servicio de correos, para servicios de empresas pequeñitos y eléctrico, que vendieron al Estado de Noruega. Ese proyecto se terminó, yo en esa época estaba intentando ir a Murcia a verles para ver cómo lo fabricaban, lo que hacían y conocer un poco la empresa, pero cerraron, acabaron parando la línea de montaje y acabaron cerrando. Y al final, en Murcia ahora hay un proyecto también que ha resurgido un poco de las cenizas de eso, me refiero a la región, porque creo que no hay relación entre uno y otro, en el que se fabrican quads y vehículos recreativos de una manera bastante, digamos, por lo menos potente en lo que se refiere a la inversión que han hecho para ello. Y es que lo importante es tener tu nicho de mercado, tu espacio en el que poder fabricar tu producto que sea rentable en el mercado. Por ejemplo, hay una marca que se llama Errador, que fabrica el Errator, el apellido del creador, que se han especializado en crear todoterrenos potentes para competición y tienen su nicho de mercado y les iba bastante bien en estos últimos años. Es una marca que se hizo más o menos famosa hace un tiempo porque Calleja utilizaba su vehículo para sus aventuras, para correr el Dakar también, y fue en el vehículo en el que se accidentaron con Albert Rivera. No sé si recordáis que tuvo un accidente con Calleja, bueno, pues fue a bordo de un Errador, ¿no? Como digo, lo importante es encontrar tu parcela o tu nicho de mercado en el que puede ser fuerte y puede ser diferencial. Y muchas de estas marcas, por los motivos que os voy a contar a continuación, pues no han tenido esto en cuenta lo suficiente y pensaban que simplemente replicando el modelo de éxito de otros que habían pasado en el pasado, valga la redundancia, iban a conseguir lo mismo. Y esto no es así. Pero me ha llamado mucho la atención que muchos de vosotros preguntáis por qué en estas empresas, en estas marcas, no se dedican a hacer un coche que sea asequible y asumible para todo el mundo. Bueno, es una pregunta que tiene sentido, pero la respuesta es muy sencilla, es que no es tan fácil. Si fuera tan sencillo, habría muchas empresas haciendo vehículos baratos, ¿verdad? La cuestión es que si tú quieres crear un vehículo económico, o haces algo muy pequeñito y muy barato, muy económico, en plan cuadraciclo, que tenga unas partes muy pequeñas, o haces un vehículo superdeportivo. ¿Por qué? Porque fabricar un coche en masa es extremadamente caro. Todo lo que es el diseño de las piezas, los moldes, la ingeniería y la fabricación en masa cuesta millones de euros. Entonces, levantar un proyecto de estos es costosísimo para que luego el producto final, gracias a que haces miles y miles y miles de unidades, tenga un precio bastante bajo. Con lo cual, paradójicamente, hacer un coche barato bueno es muchísimo más caro y muchísimo más complicado, fijaos lo que os digo, que hacer un vehículo superdeportivo caro. Esto es así, por una cuestión de economías de escala, por una cuestión de ingeniería y por una cuestión de lo que cuesta diseñar bien un automóvil. Al final puede haber intentos, como ha habido intentos en Francia de fabricar un vehículo más o menos económico, pero estos intentos vienen básicamente de dos bases: de partir de piezas que ya existen y que han quedado obsoletas y que las siguen vendiendo como marca blanca los fabricantes. Por ejemplo, es muy famoso, común en motos, que haya fabricantes como Suzuki o en coches que vendan su producto pues a China, o que directamente una empresa china venga a Europa, compre una marca que ya está obsoleta o que va a cerrar, como puede ser Saab, como puede ser Rover o MG, y sigan fabricando en su país esos vehículos que ya están amortizados y ya están desarrollados desde el punto de vista de la ingeniería, pero aquí ya se han quedado anticuados, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, os voy a poner un ejemplo muy claro. En el caso de Tramontana, el motor Mercedes que tiene, biturbo, de altísima potencia, ¿de dónde sale? Bueno, pues sale de Mercedes, lógicamente, pero ese motor sale de los bancos de potencia de la marca cuando se hacen los controles de calidad y no pasa el control de calidad, tiene algún problema, ese motor se retira para ser reconstruido. Bueno, pues esos motores luego la marca los vende a lo mejor a clientes que los quieren tanto para el mercado de segunda mano, para los coches que hay que reparar, o para si directamente llegas a un acuerdo con una empresa como Tramontana para vendérselo. Bueno, pues la cuestión
es que ese motor a Tramontana le costaba entre 50 y 60.000 euros, solamente el motor del coche. Y así con todas y cada una de las partes del vehículo. Por eso os decía en el vídeo anterior que un vehículo artesanal, realmente para fabricarlo y tener un prototipo, te puede acabar costando entre 6 y 10 millones de euros el desarrollo. Imaginad si tuviéramos que hacer un vehículo económico y desarrollar todas las piezas y todas las partes desde cero. Económicamente es muchísimo más caro. Por eso, todas estas marcas lo que intentan es vender un producto muy potente, muy deportivo y a un precio muy alto. La potencia y el precio normalmente han estado muy relacionadas, eso va a cambiar en el futuro, pero aquí está la gran cuestión, que lo que ofrecían como valor diferencial son niveles de potencia y velocidad que las marcas convencionales no tenían. Así que por eso crear productos muy caros y muy potentes, porque es la única manera de poderlo hacer rentable. Fabricar pocas unidades porque no tienes capacidad para producir. Imaginad después de desarrollar el coche, todo lo que es la escala industrial de producir miles de coches al mes. Eso necesita unos medios técnicos que sin ayuda financiera muy potente es imposible. Tienes tu pequeño taller, tienes pocos medios, las piezas cuestan muy caras, tienes que vender el producto muy caro. La única oportunidad que tienes es ir al mercado de superlujo. Así que con esto espero haber respondido a la pregunta claramente de por qué solamente estas marcas buscan vender coches caros para ricos. Bueno, y esto está en el contexto, digamos, de una época a finales de los años 90 en los que hay un superboom. En esos años había muy pocas marcas de vehículos artesanales. Estaba Spyker, por ejemplo, justamente empezaba Pagani, justamente empezaba Koenigsegg, estamos hablando, como digo, 95 al año 2000. Boom de las marcas artesanales, todas ganaban mucho dinero en esa época porque ofrecían un producto muy potente y muy diferencial para una nueva generación de ricos, de nuevos ricos. El boom de Asia, la economía global estaba absolutamente disparada y justamente antes de la crisis es cuando hay el gran boom de marcas artesanales que buscan crear un nicho de mercado que vaya para estos ricos que quieren comprar coches potentes, para lo que los Ferraris, los Lamborghinis, para que los vehículos súper deportivos ya se les quedan pequeños o simplemente quieren añadir a su garaje algo con un nivel superior, por eso el relanzamiento de Bugatti, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en ese caldo de cultivo, en ese contexto donde muchos lo intentan, crear productos con 700, 800, 1000 caballos de potencia que sean comprados por estas personas ricas que quieren tener en su garaje algo diferencial, algo por encima de lo que hay en el mercado normalmente. La cuestión es que salieron marcas como Setas, todas buscando lo mismo, llega la crisis económica y pasan dos cosas. Primero de todo, que hay muchísimo menos interés por estos nuevos ricos en comprar estos productos nuevos. Y segundo, que si tu producto no ofrece algo diferencial, simplemente, como decía en el anterior vídeo, por ofrecer 100 caballos más, no vas a tener la garantía ni la seguridad de que alguien te va a comprar tu coche. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta y eso es lo que le ha pasado a muchas de las marcas españolas. Pero si entramos ya realmente en cuáles son los valores diferenciales que hacen que se tendrían que tener en cuenta para mejorar estos proyectos, yo diría básicamente 5 y vamos a acabar con una reflexión creo que bastante interesante. Lo primero de todo es que, por supuesto, es muy importante tener el dinero. Es una cosa que parece de perogrullo, pero es que es así. O sea, si no tienes la capacidad financiera para desarrollar el proyecto, y desarrollar el proyecto significa hacer todo el desarrollo del coche técnico sobre el papel y sobre el ordenador, que lleva años, hacer todo el proceso de ingeniería de fabricar tus prototipos y probarlos, que lleva un par de años de trabajo y muchos millones de euros, y una vez que todo ese proceso de desarrollo está terminado, te faltan todavía dos cosas. Te falta la parte comercial de convencer a la gente para que compre tu coche y te falta la parte de la fabricación. La mayoría de estos proyectos parten cojos porque parten de la idea de fabricar un prototipo o simplemente fabricar una maqueta, como es el caso de Boreas. Muchos de los creadores de marcas en España simplemente lo han fiado todo a crear un prototipo o una maqueta de un vehículo con muchísimos caballos y por eso se pensaban ya que te iban a comprar el coche. Y han descuidado mucho tanto la parte de marketing como la parte de la fabricación. De verdad, por ponerle el nombre de un viento como Boreas o Tramontana, piensas que tu coche va a ser tan bueno como lo es el Pagani Zonda, por ejemplo, que Zonda es un viento también típico de Latinoamérica, de una zona de Latinoamérica. Hasta copiándolos en el nombre. O sea, todo el mundo quería hacer el modelo de negocio de Pagani y todo el mundo quería hacer el modelo de negocio de Koenigsegg. Pero si te pones a estudiar los casos de éxito de esa y la otra marca, además de que las han pasado canutas también para salir adelante y les ha costado mucho esfuerzo y trabajo, ves que las personas que hay detrás tienen un peso específico, tienen una capacidad técnica y tienen una capacidad de rodearse de personas y de innovaciones que hacen a sus coches diferenciales que no tiene absolutamente nada que ver con estos proyectos. Entonces estos proyectos han intentado simplemente hacer calcos para acabar convenciendo, como digo, a un millonario árabe y los tiempos han cambiado y eso ya no es suficiente. Pero si intentamos, digamos, hacer una lista, aparte del asunto financiero, empezamos la casa por el tejado, sin tener seguro de que vamos a tener el dinero para hacer esos 4 procesos que os he dicho,
pensando que simplemente con el prototipo vamos a atraer a compradores que nos van a encargar nuestro coche sin haberlo probado y sin haberlo conducido. La segunda cuestión fundamental relacionada con esta es: ¿tienes la capacidad técnica para desarrollar todos los procesos en tu casa o tienes que subcontratarlos? Porque normalmente subcontratarlos es bastante problemático, salvo por supuesto que seas como Hispano Suiza, tengas una imagen de marca tan potente y pienses y creas, realmente es así, que hay una parte de coleccionistas que van a querer tener el Hispano Suiza del siglo XXI. Si lo subcontratas a QV Technology, como han hecho los de Hispano Suiza, que es una empresa que tiene tecnología para fabricar un Fórmula E, y además como tu coche vale 1,5 millones de euros, te lo puedes permitir, y como vas a fabricar tan pocas unidades, se puede hacer en sus instalaciones. Y puedes tú crear tu fábrica, entre comillas, que simplemente es un lugar donde mecánicos especializados ensamblan las piezas que se han hecho fuera, que así es como se hacen la mayoría de estos coches. La cuestión es que si no tienes una imagen de marca tan fuerte como la de Hispano Suiza, la historia nos dice una y otra vez, ahí tenemos el caso de Fisker, ahí tenemos el caso de Tesla, que prácticamente estuvo a punto de quebrar y si no es por ayudas públicas hubiera quebrado. Mandar la producción fuera suele traer muchos problemas, se disparan los costes de desarrollo del coche, 1000 problemas de fabricación, la logística cuando estás empezando es complicadísima y esto es un problema muy importante. ¿Cuánto vas a producir en casa? ¿Cuánto control tienes de lo que está ocurriendo fuera de tu casa? Son aspectos fundamentales, más cuantos más unidades tengas previsto vender. Pero relacionado con esto, y como os decía, está el asunto de qué es lo que tienes tú que aportar como valor diferencial para que tu producto mole. Estábamos hablando del asunto de IFR, que tenía un coche muy parecido a los Caterham, etcétera, pero aportabas algo diferencial, aparte de que te igualabas a su calidad, no tienes ningún tipo de tradición, tenías un volante muy molón y muy innovador, y un precio que estaba incluso por encima del de los kit cars ingleses. No tenías suficientes argumentos comerciales para vender tu producto, lo estudiaste bien. En el caso de Hispano Suiza tienes un valor de marca gigantesco, muy valorado entre los amantes del automóvil, pero y en el caso de que tu marca parte desde cero, como es el caso de GTA Hispano, como es el caso de Tramontana, como es el caso de Boreas, ¿de qué manera vas a diferenciar tu coche? Solamente diciendo que va a tener 100 caballos más que la competencia. No es suficiente. Lo importante del relato, lo importante del carisma de la persona que hay detrás. Koenigsegg o Pagani son personas que tienen una formación impresionante, que llevan toda la vida dentro de la industria y que tienen un nivel de respeto incluso dentro de la industria que digamos que irradia también hacia el exterior, y cuando tu coche va a presentar algún sitio, el respeto lo tienes ya ganado por quien hay detrás. Si tu respeto no lo tienes ganado porque no te conoce nadie, tienes que hacer algo desde el punto de vista técnico / marketing para hacer que tu producto se diferencie lo suficiente. El diseño es muy importante, el envoltorio es muy importante, la parte tecnológica fundamental y la parte diferencial de tu producto, de lo que aporta diferencial. Y esto de la parte de diferenciación del producto, como habéis visto, cada vez se ha puesto más difícil porque al final todo el mundo lo que buscaba es: tengo un diseño, tengo una potencia loca, me van a comprar el coche. No ha sido suficiente. Te falta la parte del relato, y la parte del relato no es simplemente ponerle el nombre de un viento a tu coche. Hay mucho más que trabajar ahí. También desde la parcela técnica, como digo, de algo que puedas ofrecer tú que los demás no tengan. El señor Pagani ofrecía a los clientes ser el mayor experto en materiales composite que hay en el planeta Tierra, hasta el punto que ha cambiado la industria de los supercoches con sus tecnologías desarrolladas en la fabricación de los chasis, de los coches y los materiales que utiliza. Y además con Fangio de padrino, que le permitió entrar en Mercedes-Benz y coger los mejores motores de AMG. Menuda carta de presentación, ¿no? Bueno, pues ahora tú tienes que competir con eso, o al menos, como he dicho al principio, hacerte fuerte en tu nicho. Por ejemplo, en el proyecto de Tauro había una idea interesante, había por lo menos una idea detrás. La idea de Tauro era muy interesante, voy a coger un coche con una carrocería diferencial, le voy a poner 450 caballos de potencia como base, incluso más, si hacías una preparación especial, que es una potencia que es incluso superior a la de un M3 de la época, y lo voy a vender a un precio similar o incluso un poco por debajo. Tú vas al mercado y dices: tengo los M3, tengo los AMGs, tengo determinados tipos de coches y luego además tengo un coche con una carrocería totalmente diferencial, bastante bien conseguida, aunque parta de una base conocida, con una potencia parecida a un precio incluso un poco menor. O sea que desde el punto de vista del posicionamiento de producto estaba bien. Fallaron mucho en la cuarta parcela de todo esto, que es fundamental y donde aquí derrapamos muchísimo, que es en la parte de comunicación y de marketing. Hay una cosa que todas estas marcas han hecho muy bien, que es el hecho de ir a los concursos de elegancia, ir a las ferias y a los eventos en los que tus clientes potenciales van a revisar qué coches quieren comprar. Tú estás ahí con tu proyecto y puedes tratar con tu cliente potencial. Pero luego viene la segunda parte. La segunda parte es, por un lado, que tu cliente potencial lo pruebe, pero sobre todo que la prensa tenga acceso a tu coche. Realmente yo no concibo un proyecto de marca de automóviles que no tenga dinero suficiente para fabricar 2, 3, 4 unidades con la idea de que esas unidades te las van a destruir. Te las van a destruir a base de hacerle kilómetros, de darse tortas, de romper cosas. Pero es que tiene que ser así. La única manera de que tu producto coja consistencia y relevancia es que el coche lo pueda tocar la prensa y que pueda pasar por su peritaje, por decirlo de alguna manera, y comunicárselo al exterior. Y claro, eso implica, por ejemplo, que te cojan en un Top Gear un coche como Zembo, que era un supercoche danés, que es un coche
que es un supercoche danés con más de 1000 caballos y te coja Jeremy Clarkson, se ponga a conducir a lo loco por su recta a más de 300 kilómetros por hora y el coche salga ardiendo. Bueno, tu coche ha salido ardiendo, pero tu coche ha salido en Top Gear también. Es muy importante, creo que es muy importante también tener preparado un gabinete de crisis reputacional para cuando ocurren estas cosas. Pero bajo mi punto de vista es peor lo que ocurría con Tramontana, lo que ha ocurrido con otras marcas, que sacas un coche, lo anuncias, el coche existe y luego no le dejas a nadie catarlo. Y si le dejas catarlo es de una manera tan sui generis, tan sucedáneo, que luego esa persona lo que acaba es rebotada, porque no le has dejado tocar el coche. En el caso de Tramontana era escandaloso, o sea, es que no te dejaban ni subirte a él. Te invitaban y te lo conducía a Margené. ¿Qué chiste es ese? En el caso de GTA algo parecido. Solo se lo dejan probar, digamos, a personas que son amigos y que se pueden dar una vuelta por los alrededores de la fábrica. Esa no es manera de poder comunicar la seriedad que tiene una fábrica. Tenemos el caso de Pagani. Por favor, Top Gear ha elevado a los altares a Pagani. Para mí es mejor que te destrocen un coche y tengas una crisis de reputación porque la prensa ha encontrado un fallo en tu coche que no lo toque ni lo vea nadie. Que sea un coche invisible porque la prensa no lo toca porque no tienes dinero para fabricar las unidades o tu coche realmente es tan malo que no te atreves a dejárselo a los periodistas. Bueno, tu coche puede arder, a tu coche le pueden pasar muchas cosas, pero tú puedes reaccionar. No pasa nada. Fijaos en el caso de Rimac, sobre el que por cierto escribí un artículo en el año 2012 cuando lo conocía nadie. Parte de su coche fue desarrollado en la fabricación del vehículo en el Iliada, en Tarragona. Si es que tenemos la capacidad técnica suficiente. Pero lo importante es que al final el coche acabe tocándolo quien tiene que tocarlo. Y sí, que lo tenga Top Gear y te lo destroce o no puede marcar la diferencia entre encumbrarte los altares o bajar. Pero si tu coche tiene algún problema, tú puedes reaccionar, tú puedes arreglarlo. Fijad lo que pasó con Koenigsegg. Koenigsegg también se lo llevó a Top Gear. ¿Qué pasaba con Koenigsegg? Que eran coches y son coches que estaban absolutamente concebidos y desarrollados para ser rápido en recta. Lo que buscaba Koenigsegg es hacer el coche más rápido del mundo de manera consistente. Lo coge Stig en su circuito y el coche no paraba en las curvas rápidas de hacer trompos porque no tenía suficiente sustentación atrás, no tenía suficiente carga hacia el suelo downforce porque era un coche para ir muy rápido y alcanzar los 400 por hora. Pues coge el señor Koenigsegg, le llena el coche con los alerones, los faldones y los difusores necesarios para que vaya bien, se lo vuelve a dar a Stig, vuelven a dar la vuelta y el coche hace un tiempazo espectacular con las modificaciones necesarias. ¿Por qué ocurre esto? Porque este señor tiene los arrestos de hacerlo y segundo tiene la capacidad técnica para hacerlo. Y ya está, el coche tiene que tener visibilidad y no solamente lo tienen que probar tus clientes y verlo, sino que también lo tiene que tocar la prensa. Si no, no vamos a absolutamente ninguna parte. Así que estos serían los factores. Y por último, si realmente no tienes el dinero para hacerlo, yo creo que hay que ser honesto. Me acabo de enterar, según estoy grabando este vídeo, que se reactiva el proyecto Aptera. Aptera es un coche ultra eficiente que se desarrolló en Estados Unidos, parece una especie de Omni, tiene 3 ruedas porque tiene forma de gota de agua, que es la forma más eficiente que hay en la naturaleza para surcar el viento, y este coche le ocurrió una cosa muy curiosa, como tenía 3 ruedas, en los test de choque tenía muchas limitaciones y no se consideraba tan seguro como un coche de 4 ruedas, limitaciones técnicas. Tesla consiguió subvenciones públicas, Aptera no, Aptera se fue a la porra. Ahora sus dueños, que han seguido trabajando en la electrificación, quieren sacar el Aptera de nuevo con una versión muy ambiciosa con 1600 kilómetros de autonomía eléctrica con 100 kilovatios hora de batería. ¿Cómo es esto? Pues gracias a la aerodinámica del vehículo, porque la eficiencia del vehículo eléctrico es, digamos, la gran cosa que muchos no tienen en cuenta a la hora de desarrollar un coche eléctrico. ¿Cuánto consume? Que los coches eléctricos también consumen energía eléctrica, por supuesto, energía acumulada. Estos señores dicen de ser capaces de hacer una versión de 1600 kilómetros de autonomía. ¿Y cómo lo van a vender después de fracasar y después de quebrar? Pues lo van a vender por crowdfunding. Si realmente tu producto crees en él, crees que puede salir adelante, busca inversores, busca inversión pública, préstamos públicos que se puedan devolver y además hace un crowdfunding y con todo ese dinero lleva tu concepto a la realidad y hace un prototipo. Y cuando tengas un prototipo y demuestres que funciona, vete a buscar capital ya para pasar a la fase de comercialización y fabricación. Esa es la manera de hacerlo y no hacer la casa por el tejado, porque si no, siempre te acabas quedando en algún estadio del desarrollo del coche, pero nunca llegas a fabricarlo en masa. Y por último, me gustaría hacer una reflexión final. Los tiempos para fabricar estos coches artesanales, ya habéis visto, este no es un problema solamente español, es un problema mundial. Han salido muchísimas marcas que querían hacer lo mismo y no tenían suficiente valor diferencial. No hay suficientes compradores de este tipo de coches y tampoco son tontos. La gente quiere comprar el coche que funcione bien y que corra y que cumpla con lo prometido. Ahora hay mucha oferta y muchas de estas empresas se convierten en empresas zombie que tienen todo el desarrollo hecho y un producto, pero no lo venden. Y bueno, se pueden reactivar si consiguen 2 o 3 pedidos. En el caso de Zonda, por ejemplo, después de muchos años, en 2018 fabricaron la primera unidad. La cuestión es que estos coches tenían como el gran valor diferencial la estética por un lado y la potencia por el otro. Y ahora ocurre
que la potencia era muy difícil de conseguir por las normativas anticontaminación, por la dificultad de crear motores potentes. Con los vehículos eléctricos todo esto se acaba. Siempre lo digo, la potencia en los coches eléctricos es prácticamente gratis. Gratis quiero decir que no tiene complejidad técnica. No es más complejo técnicamente un motor de 1000 caballos eléctrico que un motor de 200 caballos eléctrico. Es más caro de fabricar, lógicamente, porque el material que tienes que utilizar y los componentes son más caros. Pero técnicamente es lo mismo, no hay ningún valor diferencial. Estamos viendo como Lotus y otras marcas están ya anunciando coches de 2000 caballos. Entonces, todas estas marcas artesanales que vivían de vender carrocerías diferenciales con muchos caballos, ¿de qué van a vivir en el futuro? Si es que el vehículo eléctrico lo simplifica todo tanto que digamos que esos valores diferenciales que permitían a la gente tener el sueño de comprar esos coches los vas a encontrar en cualquier tipo de vehículo. ¿Con esto qué quiero decir? Que cada vez, si ya es difícil hoy en día, y muchos de estos han fracasado, cada vez va a ser más difícil crear un vehículo artesanal que sea realmente interesante. Vas a tener que ofrecer valores diferenciales. Así que bajo mi punto de vista, los valores diferenciales cada vez son menos y cada vez vas a tener que tener más brillantez desde el punto de vista estético y de la diferenciación tecnológica. Porque si vamos hacia la electrificación, desde luego siempre va a haber alguien que te va a ganar en aerodinámica, que te va a ganar en caballos. Y eso no va a ser un valor diferencial. ¿Quién se va a comprar un GTA de 2000 caballos teniendo un Lotus o teniendo una marca, digamos, con mucho más prestigio, con mucho más, digamos, conocimiento dentro del mercado que va a hacer que en el futuro ese vehículo sea un vehículo más cotizado, salvo que el tuyo tenga algún valor diferencial? Así que ahora, más que nunca, va a tocar, digamos, exprimirse los sesos para que los jóvenes emprendedores que vengan creen algo distinto para que su coche sea considerado por los compradores. Y por favor, utilizar el crowdfunding y utilizar lo que hacen muchas empresas en el mercado y no se atreven a hacer aquí, que es lo que ha hecho Aptera. Utilizar las tecnologías para intentar atraer a tus clientes, como ha hecho, por ejemplo, Sono Motors, el vehículo alemán del que os he hablado en un vídeo anterior, que os recomendaré por aquí arriba, que han hecho simplemente buscar inversores, tener un departamento de desarrollo y hacer un crowdfunding, hacer una preventa por internet. Hay que utilizar todas las herramientas que nos da la tecnología hoy en día y, por supuesto, también, como digo, los valores diferenciales. Nada más, amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante. Hemos repasado así un poquito lo que me dejé en el tintero en la versión anterior, pero le hemos intentado dar la vuelta para explicarlo, entre comillas, en positivo, las cosas que al menos hay que tener en cuenta como mínimo para intentar triunfar, porque con esto, desde luego, no quiero decir que el éxito lo tengas garantizado. Si haces todas estas cosas, es muy importante también tener en cuenta que puede que fracases, porque es muy importante también, y lo más importante de todo, es el momento en el que desarrollas tu producto y cómo lo adaptas al momento en el que vives. Era mucho más fácil hacerlo en los años 90, que es mucho más fácil hacerlo después de la gran crisis financiera del año 2008, y ahora con el asunto de la electrificación, por decirlo de algún modo, empezamos de nuevo de cero. Nada más, amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante e instructivo, espero que hayáis disfrutado como he disfrutado yo explicándoos todas estas cosas, y nos vemos muy pronto en un futuro vídeo con más y mejor contenido. Hasta luego, amigos, adiós.